Desapareció frente a todos en un centro comercial y 48 horas después regresó, pero algo había cambiado. Mi hermana desapareció frente a más de 100 personas. No fue en el bosque, mucho menos en una carretera solitaria. Tampoco fue en la madrugada, volviendo de una fiesta. Fue una tarde cualquiera, un sábado para ser precisos, a las 5:26 de la tarde, en el segundo piso de un centro comercial completamente lleno. Había música, había niños corriendo, había gente cargando bolsas, había cámaras en cada esquina, en cada local, y aún así desapareció. Recuerdo que esa tarde toda la familia estábamos juntos, y eso fue lo peor. Habíamos ido a comprar un regalo para el cumpleaños de mi mamá. Empezamos a discutir por algo ridículo, como siempre, como era nuestra costumbre cada que salíamos. Ella decía que quería una cafetera nueva, pero yo le decía que ya tenía 3, ¿para qué quería una más? Y recuerdo que inmediatamente se rió y dijo: bueno, mientras siguen peleando, ya regreso, voy al baño. La vi caminar hacia el pasillo donde estaban los sanitarios. Y esa fue la última vez que la vi. Antes de las 48 horas que pasaron y fueron las más tortuosas de toda mi vida. Habrán pasado, no sé, 10 minutos desde que entró al baño. Luego se volvieron 15. Avanzaron y se volvieron 20. Primero decidí mandarle un mensaje para saber si estaba bien, pero no hubo respuesta. Dije, quizás había fila, había tanta gente en aquel centro comercial que sería lo normal. Pero cuando pasaron 30 minutos, pensé que quizás se sentía mal. Así que me acerqué al baño de mujeres y le pedí a una señora que preguntara por ella. Pero nadie la había visto. Revisé aquel pasillo y no había nada. Ahí empezó el ruido en mi cabeza. No era pánico ni confusión. Revisé tiendas cercanas, escaleras, pensando en que quizás había salido y se había distraído con algo, pero no había nada. Elevadores, ni una sola pista. A los 45 minutos que se había perdido ya estaba hablando con seguridad. A la hora ya estaba revisando las cámaras internas. Y justo ahí fue cuando todo se volvió mucho más extraño. En la cámara del pasillo se ve claramente a mi hermana caminar hacia el baño, tal como yo lo recordaba. Se le ve el cabello, la blusa azul que llevaba, un bolso cruzado, y caminaba. Giraba hacia el acceso del baño, y de repente desaparecía el encuadre. Y eso, por supuesto que era completamente normal, porque adentro de los baños no hay cámaras. Pero lo que ya no era normal es que nunca aparece una imagen de ella saliendo del baño. Revisaron una cámara que tiene, digamos, un ángulo interior del acceso, pero no había nadie. Nadie que se pareciera a ella, nadie que trajera su ropa, nadie con su complexión. Nadie saliendo por ningún otro lado. Nada. Como si hubiera entrado a un espacio que de repente había dejado de existir. Por supuesto que eso empezó a escalar y la policía llegó. Empezaron a acordonar el área, a hacer preguntas, interrogar empleados, personas que habían sido testigos de alguna forma. Cerraron temporalmente el baño. Y no había puertas traseras, alguna escondida, de servicio, no había ventanas, no había salidas ocultas. El centro comercial no cerró por completo, pero inmediatamente el rumor empezó a correr, porque ya saben cómo funcionan esas cosas. Una vez que la bolita de gente se junta, la información vuela. Y la gente comenzó a decir: una chica desapareció. Creemos que la pudieron haber, ya saben, ultrajado. Se la llevaron, seguro se la llevaron. Bueno, las voces corrían por todos lados. Yo trataba de no escuchar absolutamente nada porque conforme pasaba cada minuto, yo cada vez estaba mucho más angustiada. Las redes explotaron aquella noche. La noticia se movió tan rápido porque de alguna forma un video se filtró. Aquel clip de la cámara ya estaba en todas las redes sociales. Se veía perfectamente el momento en que ella gira hacia la entrada del baño y simplemente no vuelve a salir. Las primeras 12 horas fueron puro terror
y por la cabeza empiezan a pasar cosas terribles. Y las redes, por supuesto que no ayudan porque están llenas de teorías. Mensajes de desconocidos diciendo que habían visto camionetas sospechosas en el estacionamiento del centro comercial. Otros diciendo que seguro se trataba de trata, que estaba en la edad exacta en las que las buscan. Esa noche no dormí. Nadie, no solo yo, mi familia entera, nadie durmió. Las siguientes 24 horas fueron desesperación organizada, por decirlo de alguna forma. Búsquedas, carteles, informaciones en redes sociales, entrevistas a cualquier medio de comunicación que le permitiera a mi familia dar su propia versión. La policía hablaba de la posible privación ilegal de la libertad de mi hermana. Comenzaron a revisar los ductos del centro comercial, a revisar plafones, revisaron baños completos y la respuesta era nada. Literalmente había desaparecido. El baño no tenía nada extraño, ninguna señal de forcejeo, tampoco había sangre. Su celular no aparecía. Repito, lo que se sabía, nada. Su bolso, por cierto, tampoco apareció. Y eso, en alguna forma, era lo que más me dolía. Porque si se la habían llevado con todo, completa. A las 36 horas el ambiente ya no era esperanza. Era algo así como un luto anticipado. Como si una parte de nosotros solo estuviera esperando aquella llamada que sabíamos que llegaría informando lo peor. Y a pesar de que te quieres resistir a aquella idea, es básicamente imposible. Mi mamá, conforme fueron pasando las horas, dejó de hablar, dejó de llorar. Simplemente se quedó sentada en la sala, apagada. Mi papá, algo muy similar. Pero él desde el principio solo miraba fijamente el suelo. Yo repetía una y otra vez aquel video, intentando como en las películas encontrar una pista, algo que nadie hubiera visto. Pero no. Por más que lo intentaba, estaba tratando de ver algo que simplemente no estaba ahí. Pero de repente noté que en el segundo 14 del video, antes de que gire, parece que voltea ligeramente hacia su derecha, como si alguien lo hubiera llamado. Pero no se ve nadie. Solo un espacio vacío. Las 48 horas se cumplieron a las 5:26 de la tarde de aquel lunes, exactamente 2 días después. Y como por arte de magia, a las 5:27 mi celular vibró. Mensaje de un número completamente desconocido. Adentro venía una ubicación, nada más. Era un parque, no muy lejos, como 15 minutos del centro comercial. Inmediatamente corrí para allá, ni siquiera lo pensé, no llamé a la policía primero, yo solo corrí y yo sé, y a estas alturas entiendo que eso no estuvo bien, pero imagínense la desesperación de que alguien que amas está perdido. Cualquier pista, por mínima que sea, es un rayo de esperanza. Cuando llegué, ella estaba sentada en una banca, era mi hermana, como si estuviera esperando a alguien, con la misma ropa, el mismo bolso, el mismo peinado, mirando hacia el frente. No puedo explicarles el alivio que sentí, inmediatamente la vi. Me regresó el alma, me regresó el corazón, me regresó la sangre. Y ese alivio solo duró 3 segundos. Porque inmediatamente cuando me acerqué, ella no reaccionó. Tampoco se movió. No giró la cabeza, como si simplemente yo no existiera. Me senté frente a ella. La agarré del brazo y le dije, ¿dónde estabas? Pero ella parpadeó muy lento, como si la pregunta le hubiera llegado con retraso. En el baño. ¿En el baño? ¿Dijo? Su voz era la misma, pero el tono en el que hablaba no. No estabas en el baño. Han pasado 2 días, Carolina. Me miró. Y genuinamente noté la confusión real que había en sus ojos. No, yo solo fui al baño. Su reloj marcaba 5:28 del lunes.
Pero su expresión era de sábado. Ahí noté que su reloj ya no marcaba la hora y había quedado pasmado. Pero ella continuó diciendo: entré y había otra puerta. ¿Qué puerta, Carolina? ¿De qué puerta hablas? No sé. Nunca la había visto. No estaba ahí antes. Continuó diciendo que el baño estaba vacío, que al entrar las luces habían parpadeado, que la puerta del fondo, donde están los cubículos, parecía más larga de lo normal, y que al final del pasillo había una puerta gris, que no recordaba haber visto nunca. No sé, yo pensé que era la salida de los empleados. Dijo que abrió aquella puerta y que detrás no había nada feo, oscuro. Había otro pasillo, muy iluminado, pero también muy silencioso, sin eco. Dijo que escuchó voces, y cuando le pregunté de quién me dijo que no lo sabía, pero que caminó por aquel pasillo y que no tuvo miedo, que de hecho no sentía nada, que alguien le había dicho: no es esta, y que después todo se volvió blanco. Lo siguiente que recuerda es estar sentada en la banca del parque, 5 minutos después de haber entrado al baño. Pero lo que para ella habían sido 5 minutos, para nosotros habían sido 48 horas de ausencia. La policía no encontró registros de ella en el parque. Ninguna cámara la captó llegando. Ningún testigo la vio caminar hacia ahí. Simplemente apareció, sentada. Pero aquí es donde todo realmente se vuelve perturbador. Cuando llegamos a casa, noté algo que no había visto en el parque: sus zapatos. Tenían una especie de un polvo gris, muy fino, como si fuera ceniza. No era tierra, no era arena. Era un polvo que no había reconocido, y estaba únicamente en la suela, no en el resto del zapato. Esa noche dormimos en el mismo lugar que ella, pero digamos que ya no fue igual. No se parecía a lo que habíamos vivido antes de aquel sábado. A las 3:12 de la madrugada me despertó un sonido, como si hubiera sido un golpe, suave. Inmediatamente me levanté. Carolina estaba parada frente al espejo del pasillo, mirándose, sin parpadear. Me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien, pero tardó varios segundos en responder. No me eligieron. ¿Qué? ¿De qué hablas, Carolina? ¿Quién? Es que no era yo. No entendía lo que estaba diciendo. Solo sentí una pesadez que me aplastaba. Esa sensación de que algo no estaba funcionando, que estaba fuera de lugar, que mi hermana ya no era la misma. Al día siguiente pareció un poco más normal, pero había detalles. No reconocía algunas fotos. Se quedaba viendo esquinas de la casa, como si escuchara algo que nosotros no. Y lo peor fue 3 días después. Volvimos al centro comercial con la policía para reconstruir todos los hechos. El baño estaba exactamente igual, sin puertas grises, sin pasillos largos, sin nada extraño. Pero cuando ella entró, se quedó inmóvil y susurró: está ahí, otra vez está ahí. Yo no veía absolutamente nada. La policía no veía nada, pero ella aseguraba que sí. Entonces dijo algo que nunca voy a olvidar. Esta vez no están preguntando. ¿Preguntando qué, Carolina? ¿Quién? No, no sé. ¿Quién sigue? Sentí que el aire se hizo mucho más pesado, porque en ese momento estaba entendiendo que a mi hermana no la habían raptado, o al menos no de forma tradicional. No había sido que alguien se la llevara. Fue más bien que alguien la dejó pasar y de alguna forma, por algún motivo, la había devuelto.
Pero cuando la devolvieron, no parecía que eso nos trajera alivio. Al contrario, comenzó a parecer todo esto como si fuera una evaluación. Han pasado meses desde aquella historia que les acabo de contar. Ella aún sigue aquí, viviendo en casa con nosotros. Se puede decir que es una persona funcional. Habla, se ríe. Poco a poco ha recobrado la vitalidad. Pero a veces, muy seguido, de hecho, se queda quieta. Mira puertas, observa pasillos, como si estuviera esperando que algo vuelva a suceder. Y justo hace una semana desaparecieron 2 horas las luces del centro comercial. Sin explicación, sin una falla eléctrica registrada. Solo 2 horas donde se apagaron las luces por completo. Y por supuesto que al no tener energía eléctrica no hubo cámaras, no hubo cobros, no hubo registros, no hubo datos. Y exactamente a las 5:26 de la tarde, la hora que ella tenía en su reloj, volvió a suceder. Definitivamente yo no he vuelto a ese lugar. Pero mi hermana me ha pedido en repetidas ocasiones que quiere ir. Dice que necesita ver si aquella puerta que ella sí puede ver, ahí sigue. Y cada vez que me lo dice, hay una leve sonrisa en su cara. No como alguien que superó algo, sino como alguien que sabe algo que tú no. Y lo peor no son las 48 horas que estuvo fuera. Lo peor es que a veces cuando cree que nadie la ve, susurra. Por favor, esta vez, elíjanme a mí. Por favor.